¿El sitio donde se hace el aceite? Las almazaras. Almazaras. Las piedras que dan vueltas en la almazara Son Aquí no había eso, pero ya no, pero eso. ahí igual. Ahí eso. Aquí ya que resulta que las almazaras viejas ya no existen, ¿sabe usted? Claro. Entonces las ahorras ahí. ¿Usted quiere que sea de lo antiguo, Sí. antiguo, de cuando salía con caballería? Sí, eso. ¿Y las piedras que daban vueltas cómo las llamaban? Pues eso eran los rulos, los rulos y la piedra, La piedra la de abajo. la de abajo, sí. Los rulos que daban vueltas Eso sí. y tiraban una caballería, eso era algo Sí, antiguo. dando vueltas. Exactamente. Mm. A tiro noria. ¿Y donde cada cosechero ponía sus aceitunas allí en la almazara? Había, cada uno tenía, por ejemplo, su pila y su número. Pila y número. Había pilas de construcción, de ladrillo. De obra, Sí, por ejemplo. sí. Una pilita, por ejemplo, con ladrillo. Sí, para que no se mezclaran Unas con las otras. Que entre cada uno lleva su número. Entonces yo, Maximiliano García, el 15 o el 20, que sea, Sí. así sucesivamente, ¿no? Cambiar el aceite de una botella a otra, eso como lo Cambiar el aceite se le moría, iba a unos pozos. ¿Y luego dónde lo metían? De los pozos luego, Dejaba posar. de los pozos, pues lo dejaban, por ejemplo, un día que se posara, y luego ya se sacaba del pozo con el grifo, y ya no tenemos otra casa, cada uno lo nuestro. No lo metían en tinajas allí en la almazara. No, no. En bidones. Se traían cántaras. Cántaras de lata, en caballería, a la casa. ¿Y el líquido negro que sale de la almazara? El bechín, eso sale para afuera y corría al embalse. Unos recipientes de esparto que son redondos y hay las... Los capachos. Esos son los capachos. Si eso se ponen los capachos en las pilas y se da las piedras a usted, Sí. los rulos... Para estrujarlo, ¿no? Exactamente. Los rulos los muelen y luego eso lo echan con cubos a los capachos y luego los capachos dan el apriete. La suciedad que queda en un recipiente que ha tenido mucho tiempo aceite. La suciedad, por ejemplo, en un bidón, Sí. pues eso también se los quita y se lo utiliza para jabón. Eso se utiliza. Jabón de casa, Jabón, sí. Jabón casero. Y lo que sale del hueso de la aceituna y de... El orujo. El orujo. Eso se aplicaba antes para los cerdos, para los cochinos. para darle de comer. Exactamente. Los cerdos.